¿Qué tal, estimados hermanos? Bienvenidos nuevamente a este espacio donde todos los días, todas las mañanas estamos en el programa de Reavivados por su palabra, que consiste en leer todos los días un capítulo diario de la palabra de Dios. Hoy toca el capítulo número 18 del Evangelio de San Lucas. Suscríbete al canal, pero también comparte. Así que gracias a Dios por su palabra. Vamos a estudiar y sacaremos lecciones sencillas para nuestra vida diaria que necesitamos todos los días de nuestra vida, de nuestra existencia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra y por este espacio donde varios de tus hijos, hermanos que desean estudiar, escuchar una porción de tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de San Lucas, Cristo nuevamente nos sigue dando ejemplos prácticos para el crecimiento de nuestra fe. En el 18 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús enseñó esta parábola porque a veces desmayamos y no seguimos orando porque no vemos tal vez las respuestas como nosotros anhelamos o queremos. Pero dice Dios, orar siempre, 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 siempre y no desmayar. Y para eso Él comenta una parábola. Entonces Jesús quiere que tú siempre estés orando, que no desmayes. Si tú has dejado de orar, bueno, es tiempo de volverlo a hacer. No desmayes, tendrá su recompensa la oración. Tú sigue. Hay cosas que se van a cumplir, otras que Dios va a decir, bueno, espérate, otras diferentes, pero de alguna forma Dios va a intervenir allí. Dice, como fue, entonces dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Siempre a través de la historia hay dirigentes, hay personas, hay gobernantes que no tienen temor de Dios. Si no tienen temor de Dios, mucho menos de un ser humano. Hombres sanguinarios, hombres que no les interesa más que ellos mismos. Existía, dice el Señor, un gobernante que solo era el beneficio personal, pensaba en él, no le interesaba, ni reconocía a Dios como el dador, como el dueño. Y entonces dice, había en aquella ciudad una viuda, la otra parte, la contraparte, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Los gobernantes de aquel tiempo hacían justicia cuando una persona era esclavizada o era maltratada por algún adversario. Entonces los gobernantes actuaban como juez. Entonces esta dama tenía un adversario que le estaba haciendo la vida imposible. No sé, a lo mejor quitando lo poco que ella tenía, tal vez haciendo cosas que podían afectar la vida de la viuda. Y entonces dice aquí, hazme justicia. Y todos los días iba con el rey, porque el adversario cada día apretaba muy duro. Y querido hermano, aquí podemos detenernos un momento. Hay un adversario que es el enemigo de Dios, que es el diablo mismo, que es adversario, el enemigo de Dios, que está allí haciéndote y quiere hacerte daño, causando daño, porque es el causante de todos los males que hay en esta tierra. Es el que siembra la cizaña, es el que viene, dice, para destruir y para matar. Entonces, ese adversario, entonces es el enemigo que quiere destruir tu fe en el Señor. Y entonces ella dice, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Era tanta la insistencia de la viuda que el corazón de este hombre movió a hacer algo.
Él mismo lo reconoce. Es la insistencia lo que le causó a este rey malo la molestia, como diciendo, no importa, pero le voy a hacer justicia. No importa si me esté agotando la paciencia. Y es cierto que no respeto ni a hombre ni a nadie, pero voy a hacerle justicia. Aquí tiene que ver la perseverancia. Esa perseverancia de ir ante el trono de la gracia. Esa perseverancia de orar. Entonces dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ese juez que no temía a Dios, injusto, movió a actuar por la perseverancia de esta viuda, por la insistencia de esta viuda. No pudo más, tuvo que actuar. Y entonces miren lo que hace Dios, hace una comparación. Dios no es un Dios injusto, Dios es justo. Por lo tanto, si Él es justo, voy a leer lo que dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día? ¿Se tardará en responderles? Si Dios es justo, ¿cuánto más hará justicia cuando tú le clames a Dios todos los días? De alguna forma Él hará justicia. Esto es lo que nos quiere enseñar. Si este miserable juez injusto hizo justicia, ¿cuánto más Dios, que es justo, está diciendo Jesús, hará justicia, tu vida? Y entonces dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces dice, Él va a hacer justicia, pero depende de la fe. ¿Cómo está tu fe? Dios te hallará con fe cuando Él venga. ¿Tú estás perseverando o ya te quedaste a media o ya me quedé a medias? Tiene que ver mucho la perseverancia en Dios. Si tú te uniste a la iglesia y te has quedado a media, no eres perseverante. Te has quedado a la mitad. Tú sigue perseverando y perseverando y perseverando y perseverando. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él va a hacer justicia. Así que esta mañana, no sé cuál sea tu situación, pero sigue perseverando en el nombre del Señor. Entonces, y viene otra parábola. Jesús está enseñando parábolas para que las personas entiendan el significado. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Los fariseos eran los dirigentes del templo de aquel tiempo. Eran los estudiosos de la Biblia. Eran los pastores de aquel tiempo. Eran los que conocían las escrituras en todo momento. Eran los que deberían de apacentar al pueblo. Los que deberían alimentar al pueblo con el estudio de la palabra de Dios. Eran dirigentes. Un publicano era cualquier hombre que estaba por ahí. Y entonces un publicano era esa persona que pecadora, podíamos decirle, que no valía la pena para ellos. Porque decían, este hombre es un miserable pecador. Y entonces aquí hay la diferencia entre un fariseo y un publicano. Y entonces dice la palabra de Dios. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. La actitud tiene que ver con la actitud. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¡Qué arrogancia de hombre! ¡Qué prepotencia! Y Dios, Jesús lo está contando, y esto fue real. Porque los fariseos despreciaban a los publicanos como pecadores, ladrones, adúlteros. Y él se golpeaba el pecho diciendo, yo no soy como este miserable de pecador. Yo soy santo, yo te sirvo. Y muchas veces, tal vez en algún momento, caemos también en la actitud del fariseo. Un fariseo que se autojustificaba por las acciones que hacía.
y quería presentarse según él delante de Dios puro y todavía señalando a su prójimo. Y entonces la palabra de Dios sigue diciendo, la arrogancia del fariseo que no nos lleva a ningún lado, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, o sea, cumplo con todo lo que está. Y este miserable ni siquiera ayuna, mucho menos da diezmo ni ofrenda. Y entonces dice, mas el publicano, escuchando todo lo que está sucediendo, la Biblia dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, él está reconociendo que él es un pecador, que no hay nada bueno en él, que lo único que hace es golpearse el pecho diciendo, ni siquiera soy digno de ver hacia arriba porque tú eres santo y yo soy un pecador. Y esto menciona la Biblia, porque él escuchó de aquel que se jactaba y él decía, quizás él tenga razón y él es un santo, pero yo no soy un santo, yo soy un pecador que solo quiero un poco de misericordia, de tu gracia y de tu perdón. Se humilló delante de Jesús, delante de Dios. Y esta es la actitud que cada ser humano deberíamos de tomar, no como el fariseo que dice, oiga, yo llevo 40 años dentro de la iglesia, yo llevo tantos años, yo hago esto, hago lo otro, no como aquellos que están apenas llegando, son unos pobres ignorantes. ¿Cuál fue la última vez? ¿O cómo fue tu actitud hacia aquellos que están llegando como pecadores y están recibiendo el Evangelio? ¿Cuál es nuestra actitud, nuestra forma de tratar hacia el otro? Y entonces la Biblia dice, el hombre dice, yo soy un pecador. Esta mañana la actitud que debemos de tomar es la del publicano, porque somos pecadores. Así lleves 30, 40, 50 años dentro de la iglesia, así tú des el diezmo, des la ofrenda, así tú prediques el evangelio, así tú hagas lo que hagas. Somos pecadores y necesitamos la gracia, la restauración de parte del cielo. Y entonces dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Finalmente el que justifica es Dios, y justifica cuando hay humildad delante de Él, pides perdón, recibes la justicia que Cristo te da. Pero la arrogancia hace que la justicia de Cristo no llegue a tu corazón, porque la arrogancia, muchos dicen, yo no necesito de salvación, yo no necesito de un Dios. O puede decir, yo no necesito ya más porque yo sé, yo conozco, yo enseño. No necesito que alguien me enseñe. Entonces, esta mañana podéis salir justificado, pero si tú y yo nos humillamos delante de Dios. Entonces, ¿qué cuadro que Jesús presenta en esta ocasión? De la arrogancia y la humildad. Y Dios desea que tengamos un corazón humilde, un corazón agradecido delante de Dios. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Versículo 16, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El ejemplo de un niño con esa inocencia de confiar y creer todo lo que se le diga. Porque ahí están los niños, quieren ver a Jesús, quieren tocar a Jesús, quieren ser bendecidos por Cristo nuestro Redentor. Alguien se los impide, pero Jesús los reprende y les dice, los niños, déjenlos venir, porque de tales es el reino de Dios, y los usa como ejemplo. Si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino del Señor. Los discípulos fueron reprendidos por la actitud de impedir que niños vayan a los pies de Jesús. Esta mañana a veces nosotros con nuestra celosía a veces impedimos que niños, impedimos que otros vayan a Jesús. Jesús nos dice esta mañana, déjenlos, porque de tales es el reino de los cielos. Hay cosas que tenemos que aprender, tenemos que volver a
pensar, analizar y entonces tomar decisiones que en verdad honren y glorifiquen el nombre de Jesús. Vamos a ver otra parábola, el joven rico. Mire, es interesante lo que aparece. Un hombre principal le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un hombre principal, un hombre de negocios, un hombre de riqueza, un hombre que era reconocido en ese tiempo, en ese espacio de tiempo. Un hombre, dice, principal, porque era de la nobleza, tenía mucho dinero, mucha influencia, muy conocido en ese tiempo. Y entonces le pregunta, porque también quería ser salvo. Hay gente muy rica que quiere ser salvo, pero a su manera. Hay gente que tiene inteligencia, Dios le ha dado inteligencia, quiere ser salvo, pero a su manera. Tiene curiosidad de la salvación. Porque todos sabemos que de alguna forma nos llega el Evangelio de que tenemos que ser salvos por Cristo. Porque hay una salvación. El detalle es que a veces muchos quieren ser salvos en la forma que ellos piensan o anhelan. Este hombre estaba necesitado de la salvación, estaba interesado en la salvación, sabía de la salvación. Así que hay personas ricas, inteligentes, que tienen estudios, grados académicos, están interesados en la salvación. Entonces, dice, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús no lo reprocha. Jesús no reprocha a nadie. Todos son bienvenidos con el deseo de que tengan para salvarse. Dice, no hay bueno sino solo uno. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le dijo. Entonces él dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Con qué seguridad el hombre le dice, este joven? Con esa determinación le dice: Señor, pues ¿para qué me lo dice? Eso yo lo sé. Y lo he guardado desde hace tiempo, pero me hace falta algo. ¿Tú crees que estoy bien? En realidad, él solo guardaba las letras. Y eran letras muertas para él. Porque Jesús entonces le dice, Jesús oyendo esto, le da una enseñanza, porque él sabe el corazón de este hombre. Él sabe que está haciendo méritos, él propio, él mismo, para ser salvo. Él tiene su forma de salvarse. Entonces Jesús le contesta de esta forma. Jesús oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Está hablando del seguir a Jesús. Está hablando de dejar las cosas de este mundo. No necesariamente tal vez tu trabajo, lo que sea, pero si tiene que tu trabajo que ver con lealtad a Dios, dice Jesús, déjalo. Y sígueme. O sea, seguir a Jesús requiere despojarnos de muchas cosas que pues nos ofrece este mundo. Y Jesús fue claro, y esta mañana también te dice: ¿quieres ser mi seguidor? Despójate. Entonces dice: ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Dijo: tanta riqueza. Entonces, ¿cómo me voy a desprender de mi riqueza, tanto que he acumulado? Tantos años y todo lo que tengo. Es decir, dice la palabra del Señor, dice, al ver Jesús se había entristecido mucho, dice, oyendo se puso muy triste porque era muy rico. Pensaba mucho en su riqueza, es decir, le interesaba más su riqueza. Y entonces al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino del cielo los que tienen riquezas, porque las riquezas ahogan nuestra relación con Dios. Las riquezas hacen que nuestro corazón se enfoque tanto allí, y eso es un peligro muy, muy latente y muy serio, porque al tener mucha riqueza el hombre dice: pues yo qué necesito. Pero las riquezas pronto pasan,
las riquezas se desbaratan y terminan en la nada. Y entonces la palabra de Dios menciona, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja. En el tiempo de Jerusalén estaba rodeada por muros. La puerta principal se cerraba a ciertos horarios y ya nadie más podía entrar. Quedaban las puertas de emergencias, que eran más pequeñas. Eran puertas de emergencias, alguna emergencia le llamaban el ojo de la aguja porque era puerta pequeña. La puerta principal era muy grande, entraban carruajes, camellos por todos los días, pero se cerraba. Solo quedaba la puerta de emergencia. Y ahí no podían entrar los carruajes y mucho menos los camellos. Habían que entrar, pero el camello tenía que arrodillarse para poder entrar en esa puerta de llamada aguja. Jesús dice, es más fácil que un camello entre por esa puerta pequeñita que un rico entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la riqueza hace que la puerta se vaya cerrando. Porque al amar las riquezas se cierra la puerta de la gracia, se cierra esa puerta de la salvación, porque el hombre quiere depender para ser salvo de su riqueza. Entonces, y lo oyeron estos y dijeron, ¿quién pues será salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Por eso es claro enseñar, es claro decir que a veces uno pone pretexto, que no puedo, pero para Dios todo es posible. Y entonces Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo que en el siglo venidero, la vida eterna. Vale la pena la vida eterna. Vale la pena dejar las cosas de este mundo de lado porque viene la herencia de la vida eterna. Este mundo vivimos solo 70, 90 años, 80 años y mucho más con esfuerzo, pero pronto pasa. Pero Él nos ofrece una vida eterna y es a la cual nosotros tenemos que aferrarnos siempre, todos los días, a depender de Dios. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado en mano de los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras les eran cubiertas y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Otra escena de salvación. Un ciego estaba condenado a la oscuridad total. No había oportunidad ni privilegios para un ciego en el tiempo de Jesús. Eran marginados y destinados a estar pidiendo moneda todo el tiempo, despreciados. Y este estaba junto al camino para pedir, mendigar. No veía. Y noten lo que sucede. Al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Lo interesante y lo importante es que él oía. Él oía lo que estaba pasando. Y él había escuchado de Jesús. Y cuando le dijeron, oyó el alboroto, probablemente preguntó qué era todo aquel alboroto, qué estaba pasando. Alguien le dijo, es Jesús que está entrando. Y él nació en su corazón esa esperanza, había escuchado de que él abría los ojos a los ciegos, daba vida a los muertos, limpiaba a los leprosos y hacía milagros grandes. Nació la esperanza. Y entonces la palabra de Dios menciona Jesús. Y le dijeron que Jesús, que pasaba Jesús Nazareno. Alguien le dijo, es Jesús, el que hace milagros, el que ha visto a los ciegos. Sí, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como diciendo, yo soy uno de los ciegos que necesita de ti. Lo único que te pido que tenga misericordia. Pero él reconoce a Jesús, hijo de David, que ese título era para el Mesías. Ellos esperaban al hijo de David, al que iba a establecer el reino, al que iba a traer buenas nuevas. Y él, en el nombre del hijo de David, dijo, hijo de David, tú eres el Mesías. Ten misericordia de mí. Yo no veo, estoy en completa oscuridad.
Y entonces la palabra de Dios decía, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Siempre al seguir a Jesús habrá alguien que nos quiere callar. Uno en primer lugar es el enemigo. Satanás te quiere callar para que tú no digas, hijo de David, ten misericordia de mí. Satanás quiere meterte en la oscuridad y callarte por completo, pero tú clama mucho más. Dile mucho más. No, y que nadie impida tu deseo de seguir al Señor Jesús. Ni aun las voces que estén detrás de ti, que te quieran callar, porque quiere salvarte, porque quiere abrirte los ojos, quiere darte salvación. Que nadie te impida eso. A veces nosotros mismos queremos callar e impedir que otros sean salvos. Pero levántate, porque Dios quiere abrirte los ojos a ti. Y entonces este hombre gritó mucho más. En lugar de desanimarse, mucho más gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud me desprecia, pero tú eres poderoso. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerla a su presencia. Cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y es interesante que dice que Jesús se detuvo. Cuando Cristo se detiene, hay bendición. Que esta mañana el Señor se detenga en ti, en tu corazón, en tu casa. Y que esa misericordia llegue a ti. Clama. Jesús va pasando en este momento. Clama y di: Señor, ten misericordia de mí. Estoy en una cama, estoy postrado, estoy sufriendo. Estoy en una ansiedad, estoy en una depresión, estoy en una situación dura, difícil. Clámale a Jesús. Y eso es lo que nos enseña: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él siempre se detendrá y te mandará traer. Y levántate y sigue a Jesús. Entonces dice, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver, Señor. Tu fe te ha salvado. Al instante, Jesús le abrió los ojos. Porque Jesús al instante te da paz, al instante te da salvación. Siempre cuando tú clames, digas: Señor, ten misericordia, al instante Él te dará salvación. Qué interesante Jesús. Jesús no te deja esperando. Él pronto extiende su mano de misericordia. Y versículo 43, y luego vio y le seguía, y luego vio, abrió sus ojos y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza al Señor. Cuando él vio, alabó y glorificó el nombre de Dios. Qué maravilloso ejemplo de servicio y de respuesta hacia un milagro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Qué maravilloso consejo que nos das. Ayúdanos a clamarte: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo número 19. Suscríbete al canal, que no se te olvide darle like. Comparte pues. Crezcamos, lleguemos a 10, 15, 20 mil suscriptores, 100 mil suscriptores, pero depende también que nosotros podamos compartir, y lo demás Dios lo hará. Bendiciones.